finales y los invito a estar muy atentos. No, atentos, atentas. ¿Vos, Chino, vas a estar mirando el chat por las dudas? Sí, yo voy a estar registrando, así que cualquier cosa... Igual el otro día fue muy dinámico, la verdad que Sofi fue respondiendo sobre el momento, así que no hizo falta, pero lo voy registrando y si hace falta o Por algo... las dudas estás ahí atento. Sí. Repensar las personas mayores, ¿no? Repensar las de la función social. Hola, Ivonne. Y saluda por el chat. Buenas. Yo cuando estamos en estos momentos y doy clases virtuales suelo poner una canción, a veces, como para que no quede ese silencio mientras nos miramos las caras, porque en lo presencial es más fácil resolver, no se pone a charlar. En estos ámbitos nos quedamos todos calladitos así. Hay muchos compañeros que están saludando por el chat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos todos presentes, así que cuando quieran podemos comenzar. Bueno, si quieren, hago una brevísima bienvenida. Es nuestro segundo encuentro dentro de este ciclo. La verdad que lo que hemos ido recibiendo tanto en el Consejo Profesional como en la carrera de Trabajo Social de la UBA, que somos las dos organizaciones que estamos coorganizando, han sido buenas devoluciones, no solo que realzan la explicación que tuvo Sofi, que fue clara, que fue dinámica y que aclaró muchas cosas, sino también por el lado de un tema que empieza a tratarse, que empieza a ser un tema fuerte vinculado a la formación, a la intervención, a las posibilidades que abre, y que deja un montón de preguntas abiertas, y eso en sí mismo nos parece muy bueno, porque nunca ningún tema se puede acabar en 2 encuentros, y menos esto que todavía está en pleno desarrollo. Así que hoy, incluso, que el tema de inteligencia artificial, creo que más aún nos va a dejar preguntas abiertas, nos va a dejar ganas de investigar, de releer, de seguir formándonos. Así que, bueno, muy bienvenidos, ya hay 62 en sala, personas. Queríamos comentarle con Mari que la primera conversación que tuvimos con este tema de la semana pasada está subida, grabada y subida tanto al canal de YouTube del Consejo como en el canal de YouTube de la carrera de Trabajo Social de la UBA. Así que si quieren volver a escucharlo o pasarle el link a compañeros que no hayan podido estar y que estén interesados, ahí está, disponible y esperando ser revisado, remirado y disfrutado. Así que sin más, para no seguir entreteniendo con otros temas, le pasamos a Sofi la palabra. Vayan si quieren preguntando. El otro día abríamos el micrófono y se armaba conversación, y está bueno que así sea. Si alguien no se anima o no quiere interrumpir y quiere volcar alguna pregunta en el chat, también, sobre todo Cristian, va a estar ahí muy atento al chat para reponer alguna duda para que no se quede perdida en el chat. Y si no, también levantan la mano y cuando Sofi termina la idea, da la palabra y conversamos. Bueno, muchas gracias a todos los que se hacen este ratito en la tarde, sobre todo a Sofi, que nos comparte su conocimiento, y bueno, y a disfrutar del momento. Gracias. Bueno, gracias, Sora, por la presentación y de vuelta gracias tanto a vos como a Mari por el espacio para generar estos encuentros de compartir un poco lo que sé sobre ciencia de datos, lo que también seguramente ustedes traen, porque ya varios en el encuentro anterior venían con experiencias, venían con dudas, y bueno, poder dinamizar estos espacios para intercambio me parece que son buenísimos y que potencian mucho nada, el consejo y la facultad y en el cotidiano nuestro de nuestra profesión. El día de hoy la idea es trabajar con inteligencia artificial. La pregunta es si es aliada o enemiga. Antes de que me olvide, al finalizar estos encuentros, vamos a mandar tanto las presentaciones en formato PDF como un formulario
que es anónimo y que nos sirve para saber cómo fue la recepción por parte de ustedes de la charla y conocer si hay interés de profundizar con alguno de los temas que vimos tanto la vez pasada como los que vamos a ver hoy. Así que, nada, les pedimos si pueden completarla con total sinceridad el formulario y también si tienen ganas de seguir profundizando con algún tema, bienvenido sea. Así que voy a empezar a compartir un poco la presentación, así ya arrancamos con la pregunta que nos atraviesa el día de hoy sobre la inteligencia artificial, que es un tema específico de lo que tiene que ver con ciencia de datos, y para poder repasar, por si alguno no pudo estar la vez pasada, o para refrescar un poco lo que estuvimos conversando la vez pasada, arrancar con un repaso de algunos conceptos que van a ser claves para poder recordar y trabajar lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. En primer lugar, el concepto de dato, que lo vimos mucho la vez pasada y hoy lo vamos a volver a trabajar nuevamente. Y me quedé pensando en una intervención que hizo una compañera que no sé si pudo estar hoy presente, sobre la ciencia de datos y nuestra intervención, y cómo a veces las intervenciones o lo urgente de las dinámicas en nuestros trabajos hace que nos dificulten pensar en estas construcciones de ciencia de datos. Y si bien es cierto que la ciencia de datos trabaja con datos ya existentes, también hay un trabajo nuestro de poder identificar qué preguntas, qué intereses tenemos para poder empezar a recolectar esos datos. Y en ese sentido, pensaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con la intervención, ella contaba de que estaba en un hospital, con la intervención de la demanda espontánea, y digo, bueno, nos podemos hacer preguntas sobre si hay algún día de la semana que aumenta, por ejemplo, la demanda espontánea, si hay algún momento en el año, si se vincula con algún evento anual. Quizás son preguntas muy concretas y la forma de empezar a sistematizar eso es como bastante acotado, pero nos permite empezar a pensar si existen relaciones en nuestras cotidianidades, en los trabajos, con otros eventos que quizás todavía no tengamos. Por ejemplo, en España tienen estudiado que hay un momento específico en el año en donde aumentan los femicidios, que es justo cuando arranca el verano. Ellos saben y tienen como un nombre construido para ese momento en particular y lo tienen relevado ya hace varios años, y es interesante como para poder pensar desde una pregunta concreta de, bueno, ¿cuántas consultas tuve este día en la demanda espontánea? Si uno lo piensa con periodicidad, nos permite ir construyendo algunos indicadores que nos hagan este vínculo. Lo interesante en ese sentido de la ciencia de datos es que nos permite pensar nuevas herramientas para que eso sea más fácil o mejor comunicable hacia afuera. Pero bueno, volviendo con las definiciones del concepto de dato como concepto de conocimiento, con este ejemplo de cómo traerlo a la cotidianidad de nuestros trabajos, y también recordar el dato como con un valor económico y político, que esto en inteligencia artificial es clave y se debate constantemente, y es una tensión que se encuentra en todos los niveles respecto a los datos y al uso de la inteligencia artificial. Y después aclarar esto de lo del Big y el Small Data. Small Data sería el ejemplo que di recién de la construcción de datos específicos, buscados, chicos localizados o focalizados, mejor dicho, y el Big Data pensaba en esto de grandes y masivos volúmenes de datos que ya requieren para poder almacenarlos, por ejemplo, una infraestructura muy específica y un desarrollo ya que supera quizás la individualidad de los proyectos. Entonces, estas dos ideas de datos que me parecía que estaba bueno recordar, y por otro lado, otro concepto que es fundamental, que encontré este gráfico que me pareció bastante simpático para poder recordarlo, que tiene que ver con el aprendizaje automático supervisado. ¿Por qué es importante esto? Porque la inteligencia artificial es un subcampo del aprendizaje automático supervisado, o sea que sus bases se encuentran en esta idea. ¿Qué era lo que hacían estos modelos de aprendizaje? Bueno, yo les voy a dar, por ejemplo, como ven en la parte de arriba, en esta parte de acá, un conjunto de datos que son imágenes, y les voy a decir al programa que la primera es la gallina, la segunda es un gato y el tercero es un perro. Con estos datos, el modelo aprende a partir de un algoritmo para que cuando yo le dé un conjunto de datos donde no va a decir qué es cada imagen, puede identificar de forma automática cuál es cada una. Esto sería como la idea atrás del aprendizaje automático,
que también lo veíamos en el ejemplo del video sobre detección automática de discursos de odio, donde le iba marcando qué mensaje era de odio y qué mensaje no. Esto es similar con imágenes en este caso. Entonces, teniendo en cuenta este mini y veloz repaso sobre estos dos conceptos, la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Como les adelantaba, es un subcampo del aprendizaje automático. ¿Y a qué se debe el nombre de inteligencia artificial? Es porque es una disciplina que busca de alguna manera simular la inteligencia humana. O sea, en el sentido del proceso del razonamiento para llegar a estas conclusiones o a las predicciones. Es el centro del debate en este momento y la discusión en todos los ámbitos, sobre todo por la capacidad generativa que tiene, que a su vez esta inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial, como para tomar dimensión de lo complejo que es el campo y sus varias aplicaciones que tiene. Y la inteligencia artificial en este momento toma gran relevancia por esto que decíamos también la vez pasada, de los grandes avances en los últimos 10, 20 años sobre el poder de cómputo, la disponibilidad de los grandes volúmenes de datos y el procesamiento. O sea que vuelve en esto que yo la vez pasada decíamos, bueno, ¿por qué ahora la ciencia de datos y estos tres momentos? Bueno, sigue siendo parte, como es un subcampo, de la explicación de por qué la IA ahora toma tanta relevancia. ¿Dónde encontramos inteligencia artificial? Bueno, traje algunos ejemplos de dónde hay inteligencia artificial, algunos que quizás ya sabemos, como ChatGPT, otros donde se aplica inteligencia artificial son en cualquier aplicación, programa donde nos recomienda cosas en función de nuestros gustos, como puede ser Netflix, que le ponemos dedito para arriba si nos gustó una película, o dos deditos para arriba si nos gustó mucho, que es como la forma que tiene de ir clasificando. Bueno, utiliza inteligencia artificial para después recomendarnos nuevas series y películas, y esto sucede en otros programas de este estilo. Otro ejemplo bastante conocido son las aplicaciones de los mapas, en todo lo que tiene que ver con Google Maps en este caso, pero en todo lo que tiene que ver con GPS está la inteligencia artificial atrás. También podemos poner como ejemplo la escritura predictiva. No sé si les pasa cuando están escribiendo un mensaje en WhatsApp o a veces en los correos también sucede que vamos escribiendo y nos sugiere la palabra que le continúa. Bueno, eso es a partir del aprendizaje de cómo escribimos nosotros y cómo vamos construyendo nuestros mensajes, que nos va sugiriendo nuevas palabras o las palabras que cree que son más seguras que nosotros digamos. Y en relación al lenguaje, hay otros usos que son en los asistentes de Google y Siri, por ejemplo, en el caso de la manzanita, y les traigo un video que a mí me resulta bastante divertido, espero que ustedes también, como para descontracturar un poco este momento sobre responderle. Atentos a esta conversación. Estoy aquí para ayudarte. Puedes conocer a Siri en apple.com/es. Pues vale, pues voy a conocer a Siri. Ya conozco a Siri. Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Sí. Dime. Pues recoger las cosas. Claro, hombre. Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Porque eu falo en galego, sabes, Siri? Claro, eu falo en galego, sabes, Siri, hablo en gallego. ¿Cómo no se le ha ocurrido a la marca de la manzana incluir el gallego? Bueno, este video corto sobre la niña intentando usar el asistente de Siri habla un poco de algunos debates que hay hoy en torno a de dónde o cómo construyó el aprendizaje estos programas que utilizan inteligencia artificial. En el caso de lo que tiene que ver con la escritura, con las lenguas, con todo lo que es hablado, hay debates en torno a las lenguas que son minoritarias o los dialectos, por ejemplo, y cómo es que se revalorizan a partir de la construcción de los propios bancos donde se encuentran esos documentos o esos audios o todo lo que tenga que ver con la forma de hablar que quede registro. La mayoría de las fuentes que utiliza la inteligencia artificial son de habla inglesa y después, en lo que tiene que ver con el castellano, no se identifican fácilmente todos los dialectos que podamos ver de la diversidad
que tiene el castellano, tanto en América Latina como, por ejemplo, en el caso de esta niña gallega que no identificaba a Siri el gallego como una lengua para responder, que hasta el día de hoy, si no me equivoco, todavía no la tiene identificada. Pero bueno, me parecía como un ejemplo simpático para ir viendo algunos límites y ir pensando en eso en torno a la inteligencia artificial. Algunos hitos respecto a la historia de la inteligencia artificial que me parece que son importantes para ir teniendo presente y reflexionar sobre estos avances que se fueron dando. La vez pasada les adelantaba que no es un concepto nuevo el de la inteligencia artificial, sino que tiene 70 años, y podemos pensar como primer hito respecto a esto, en 1950, el test de Turing, que era un experimento o una herramienta de evaluación desarrollada por Alan Turing, que no sé si lo conocen, hay una película muy conocida, se llama Código Enigma, si alguien no la vio, se la recomiendo. Alan Turing era un programador, era un matemático, si no me equivoco, que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el inicio de las máquinas inteligentes. Bueno, este test de Alan Turing era para evaluar si una máquina puede imitar el comportamiento humano en una conversación escrita. No estaban buscando que genere, sino que lo pueda imitar. Y el test era darle a una persona y que analice y que pueda determinar si lo hizo una máquina o si fue escrito por una persona. El primer texto que publica Turing se llama Máquina Informática Inteligente, y ahí es donde se empieza a preguntar la capacidad de las máquinas de pensar. Por eso es que se asocia el test de Turing como uno de los primeros registros sobre la inteligencia artificial, si bien él la denominaba en ese momento inteligencia maquinaria. Un par de años después, en 1956, se realiza lo que se conoce como la Conferencia de Dartmouth, que es un grupo de unos 11 especialistas, donde participan personas de universidades como también del ámbito privado, como IBM, que conforman un grupo de estudio reducido para poder pensar, y retomando las ideas de Turing, las máquinas inteligentes. Es importante esta conferencia porque en su declaración fundacional indica que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia humana puede, en principio, si se lo explica con detalle a las máquinas, puede ser copiado. Y empieza en esa declaración ahí sí a hablarse de inteligencia artificial. Por eso es que se conoce como que esta conferencia es la que acuña el término de inteligencia artificial y empiezan a hacer los estudios específicos de este subcampo. Luego de eso empiezan algunos baches en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Algunos le dicen que son como inviernos y primaveras, pero bueno, empieza a haber como avances no tan acelerados como quizás tenemos presente en la actualidad. En 1960 y 1970 se hicieron aplicaciones simbólicas, se desarrollan algunos sistemas basados en reglas, pero todo, cuando uno lo empieza a ver con la mirada de lo que es hoy, parecen como avances muy chiquitos. En el momento lo que mostraban era la potencialidad que tenía la inteligencia artificial. En 1980 empiezan a incorporarse nuevas formas o nuevas herramientas, nuevos algoritmos, que son las redes neuronales, que ahora en un ratito las explico, que lo que va a generar son modelos conexionistas. Esta palabra es importante porque es lo que se empieza a asociar un poco más a cómo es el razonamiento humano para que la máquina aprenda. Y después, en 1997, o sea, cuando ya empiezan estos modelos, en 1997 encontramos un evento que es un hito simbólico muy importante para toda el área de programación, que tiene que ver con la computadora Deep Blue, que fue creada por IBM, que vence al campeón mundial de ajedrez. Y es como la primera vez que sucede eso y que denota este recorrido en cuanto a la capacidad de razonamiento o de imitar el razonamiento humano. Luego de eso tenemos otro bache hasta 2012, donde se genera el modelo AlexNet, que es importante porque se empieza a asociar a este modelo a la era moderna actual de la IA, porque empieza a reconocer, mejor dicho, empieza a permitir el reconocimiento de imágenes a través de aplicar estos modelos de redes neuronales, y empieza a utilizar grandes volúmenes de datos. En 2018, un par de años después, es un hito similar, pero con los lenguajes masivos. Si antes se utilizaba para identificar imágenes, ahora se empieza para
identificar texto. Y ahora sí empieza a permitir la generación de textos, los resúmenes, las traducciones, el responder preguntas con fluidez. Empieza lo que más conocemos o lo que más asociamos a la inteligencia artificial. Y en el 2022 aparece como hito importante la puesta en público y de acceso libre y gratuito, o gratuito pero limitado, de la plataforma ChatGPT, que es la que más conocida en lo que tiene que ver con la IA generativa, o por lo menos la que más mencionamos en el diario. Una de las cosas que quiero marcar con esta construcción como histórica es que en el área de la programación viene teniendo ya muchos años de desarrollo todo lo que tiene que ver con este subcampo específico. Lo que nos podemos empezar a preguntar es ¿por qué ahora estamos discutiendo en el Consejo Profesional de Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias Sociales y en la carrera de Trabajo Social estamos discutiendo algo que tenía un origen en la programación? Y tiene que ver con esa ruptura de la barrera que se genera a partir de el impulso que se dan a las IAs generativas en la vida cotidiana. Pero me parece que es importante que tengamos como esa conciencia de desde dónde viene y por qué es que surge y llega hasta acá, para poder entender algunos debates que se van dando y en qué lugar también posicionarnos en ese debate. Así que nada, era como la reconstrucción histórica que me parecía que podía llegar a ser un aporte. No sé si hasta ahora alguna pregunta. En México hay uso de IA y de Machine Learning para encontrar fosas comunes, por ejemplo. Sí, exacto. Hay muchísima variedad sobre el uso. Y otra cosa que me das pie para decir es que probablemente esta línea de tiempo ya queda chica y ya queda vieja, porque desde el 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, hasta ahora hay grandes avances y grandes usos de la IA en un montón de aspectos distintos que, por ejemplo, esto del reconocimiento de las fosas comunes con imágenes satelitales, quizás tiene ya 10 años de desarrollo, pero ahora se empiezan a implementar en proyectos que van más allá de los programadores, ¿no? Ya empiezan a encontrar otros ámbitos de aplicación donde nosotros también tenemos mucha injerencia y mucho para poder pensar qué hacer con esas tecnologías. Sí, Sora, vuelvo acá. No, mínimo que cuando pasaste el video de la nenita que hablaba en gallego y que la IA no le reconocía la forma de hablar, también ella en un momento le pide que le ayude a juntar las cosas que están desordenadas. Y si bien es parte de la misma cosa simpática del video, creo que ahí hay, sobre todo para nosotros trabajadores sociales, un gran elemento distintivo, ¿no? Que es la barrera entre lo que sí soluciona la IA y lo que aún, no sé, si en otro momento se generan robots o cosas raras así, veremos qué sucede con la intervención, pero hoy por hoy la IA dialoga con nosotros en determinadas cuestiones, pero no reemplaza otras determinadas cuestiones de la intervención, o por lo menos me parece una buena pregunta o un buen elemento para el debate. Sí, exacto, es como en esa cosa inocente de la niña de decir, bueno, que claramente necesitaba ayuda para recoger las cosas porque había mucho caos a su alrededor y eso era su preocupación primera, pero bueno, esto de entender que lo que es inteligencia artificial viene del ámbito de la programación, está basado en fuentes específicas de información, que a veces tenemos acceso a ellas o no, y tiene arquitecturas de programación y tiene sus límites, y está en nosotros poder identificar esos límites y ir viendo qué cosas se pueden hacer con ellos. Dos nuevos términos que me parecen importantes poder, por lo menos, saber de qué están hablando para justamente seguir pensando estos límites de la inteligencia artificial. El primero, redes neuronales, que es como bastante central en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Una red neuronal es un algoritmo. El algoritmo es como los pasos que uno le da a la máquina para que realice una acción en específica. Este en particular es un poco más complejo que otros, porque nos va a permitir pensar en términos de capas, o sea, de pasos por orden en capas, y en modelos de conexión. Por eso es que le ponen este nombre, porque simula o intenta simular desde el ámbito de la programación como la red de neuronas que nos lleva a pensar y a razonar a los humanos. Es un juego de palabras, entre comillas, que utilizan los del ámbito de la programación. Mínimo se van a identificar estas tres capas
que por qué me parece importante, porque lo que indica esto es que tiene una capa de inicio, ¿sí? De entrada, donde es los datos que uno les da para que haga una acción, la red neuronal. Estas que son las redes, las capas intermedias, que es donde se va a procesar la información, y la capa de salida, que es donde va a dar una respuesta. En este caso, que sería como de aprendizaje profundo, o sea, de muchas capas, lo que muestra es que para identificar esta imagen que nosotros le pedimos a la red que identifique, primero va a ir desarmando la imagen en todos estos pasos que se ven abajo, que tiene que ver con el AlexNet que les mencionaba antes, para poder decir después que es George Washington el de la foto que nosotros le dimos al inicio. Entonces, esto es un poco el recorrido que hace constantemente, por ejemplo, ChatGPT cuando nosotros le hacemos una pregunta. Agarra la pregunta, la desarma y va buscando en todos esos pasos hasta generar esa salida en particular. O en las imágenes, por ejemplo, en el caso que mencionaban en el chat, nosotros le vamos a dar una imagen en el inicio, lo va a procesar el modelo y va a determinar si es o no, por ejemplo, un espacio donde hay una posible fosa común. ¿Se entiende un poco en cómo va la arquitectura? Esta es la idea que tiene atrás de las redes neuronales. Los otros dos conceptos que nos pueden servir también para como problematizar un poco lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa son los modelos de lenguaje masivos, que un modelo, ¿se acuerdan que era la relación entre los datos y el algoritmo, que los veníamos viendo de la vez pasada? Bueno, los modelos de lenguaje masivo son modelos entrenados con grandes cantidades de texto. Y para eso utiliza el procesamiento del lenguaje natural, que es una forma de procesar el texto para poder que permite a la máquina comprender, generar y responder a nuestra forma de hablar, al lenguaje humano. Esto es también un campo específico dentro de la IA para poder trabajarlo. ¿Qué es lo que nos va a permitir tanto los modelos de lenguaje masivos como el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, algunos campos de investigación o de aplicación profesional que tienen que ver con el análisis de sentimiento, los resúmenes automáticos de texto, la clasificación, la traducción automática, por ejemplo, la detección de temas latentes, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimos textos y queremos saber cuáles son los temas que tienen en común, bueno, se pueden generar a partir de este procesamiento automático, del procesamiento del lenguaje natural, algunas intervenciones por ahí. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre estos tres conceptos, por si tienen alguna duda en específico, o si lo escucharon ya en algún momento, si lo aplicaron, o algún ejemplo que quieran que conozcan? Yo, por ejemplo, les puedo contar que sobre estos dos conceptos, yo hice un trabajo en el marco del máster que realicé sobre ciencia de datos, que tenía que ver con el procesamiento de resúmenes de artículos académicos sobre violencia de género de los producidos por investigadores de países iberoamericanos. Y para eso lo que yo le había pedido en su momento al programa, lo que programé, era para que pueda identificar de todos los resúmenes cuáles eran los temas que estaban latentes. Y, por ejemplo, dos grandes temas siempre tenían que ver con derechos humanos y violencia de género, otro con salud y género, pero después de forma automática también identificó que había temas vinculados a los nuevos espacios donde se desarrollaban violencia o nuevos espacios contemporáneos, porque empezaban a aparecer palabras más vinculadas a lo cibernético, entonces aparecía acoso cibernético, los nuevos espacios para aplicación de violencia, eran una serie de palabras que quizás, si yo tenía que leer, que eran 11.000 resúmenes, no podía con el ojo humano identificarlo, pero a partir de aplicar estos programas, facilitaba el poder encontrar estas conexiones. Después está en el trabajo de uno como profesional y como investigador, darle un contexto y analizar por qué suceden estas cosas, pero sí es cierto que son algunas herramientas que nosotros que trabajamos mucho con la cualitativo, son bastante útiles para poder pensar espacios donde aplicarlo. Bien. Y ahora sí, la gran estrella del día de hoy, la IA generativa, que lo podemos definir, como ya les adelantaba, como un subcampo de la inteligencia artificial,
Y como su nombre lo dice, no solamente va a analizar y a clasificar, sino también crea contenido nuevo. Y esto es lo importante, no son copias, sino que a partir de los patrones que fue aprendiendo, crea estos contenidos que lo hace diferente siempre las respuestas entre propias plataformas y a veces entre varios usuarios que utilizan la misma plataforma. ¿Qué es lo que va a poder generar la IA por ahora? Textos, imágenes, audio, video, código. Me parece que es algo bastante interesante, sobre todo para nosotros que quizás no queremos, que nos interesan estos temas, pero no vamos a hacer una carrera en programación. Bueno, hay IAs específicas que nos ayudan en la construcción de código. Por ejemplo, Google tiene un entorno para ejecutar Python, que es un lenguaje de programación, que si detecta que tenés un error en el código, te lo marca y te da alternativas para solucionarlo. O te dice, bueno, tuviste un error y se soluciona de esta manera. No reemplaza el conocer por lo menos las bases teóricas de la programación o las bases prácticas de la programación, pero sí es una ayuda para quienes queremos empezar a incursionar y no tenemos el tiempo ni las habilidades para hacer toda una carrera de programación de sistemas de cero, sino que quizás nos facilita un poco en lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el procesamiento de datos. Bien, estos entonces son los 5 elementos que dijimos que la IA puede generar, y las plataformas de acceso público quizás más conocidas marqué estas 5, por lo menos me parece que son las más conocidas desde mi punto de vista. Quizás hay otros que utilizan otras y las pueden ir compartiendo en el chat, a ver si tienen experiencia con otras plataformas. La primera, ChatGPT, que la tenemos acá, que quizás no necesita mucho más presentación, es la más nombrada en este campo, y es de la empresa OpenIA, que está siendo bastante nombrada en estos días por proyectos que al parecer iban a iniciar en Argentina con OpenIA. Todavía creo que no hay nada definido sobre eso, pero sí estuve leyendo algunas noticias estos días sobre eso. Después tenemos Copilot, que es de Microsoft, Gemini, que es de Google, DeepSeek, que en su momento generó bastante revuelo cuando se publicó. Yo en particular no la probé mucho, así que no tengo experiencia con ella. Y Perplexity, que quizás no es la muy conocida, para mí es una herramienta súper interesante, y les traje un par de ejemplos con Perplexity, y hace poco incluso lanzó su propio buscador que se llama Comet, que se propone como el primer buscador que tiene integrada 100% IA para el usuario. Bueno, una de las cosas que decíamos sobre la definición de la IA generativa es que responde y va a crear siempre a partir de su propio entrenamiento. Y esto implica que va a responder a partir de sus propias fuentes o datos y de su propia arquitectura. Por eso van a ser distintas siempre las respuestas entre ellas. De la parte de programación, la verdad es que no es nuestro momento para problematizar por qué es que tienen estas cosas distintas. No es de nuestra disciplina, no es de nuestro interés, pero sí podemos discutir la parte de las fuentes del entrenamiento, o sea, los datos con los cuales nos va a responder. Y seleccioné 3 plataformas para poder problematizar un poco esa. Bueno, gracias, Jaisa, no hay problema, la presentación va a ser subida después en los canales. Y entonces decía, 3 plataformas que son ChatGPT, Copilot y Gemini, seleccioné para este momento de la presentación, y le hice a las 3 la misma pregunta y el mismo día, casi que con minutos de diferencia, que es, ¿qué es una política social? Y bueno, me respondieron estos. Tenemos por un lado el de ChatGPT, que me respondió, hizo una... Yo la verdad que confieso que mucho no la uso. ChatGPT es de mis 3, es la menos utilizada, pero bueno, por eso quizás me dio una respuesta así como medio escueta. A todo esto yo hice las consultas sin estar logueada, para que no interfiera en las respuestas y me lo dé por lo menos lo más neutral posible, lo más distinto a lo que yo ya algunas las utilizo. Entonces, ChatGPT da una respuesta como bastante general, va a hablar de condiciones de vida, de grupos vulnerables, de problemáticas sociales. Es una respuesta donde va a condensar un poco la definición y después va a brindar algunos ejemplos como muy generales sobre programas de salud pública, educación, seguridad social, vivienda, protección de la infancia y la familia, y no mucho más. En cuanto a Copilot, sin pedirle yo ningún tipo de formato en específico, va a dar una definición como conceptual bastante acotada al principio, pero además le agrega un plus, que es que identifica
como subejes del análisis y nos va a dar objetivos de la política, ámbitos de intervención, tipos de políticas sociales, enfoque académico. Y acá vemos una primera diferencia con ChatGPT, que es que nos va a brindar 3 fuentes, que no son oficiales, pero bueno, al menos nos dice de dónde, en teoría, sacó la información. ChatGPT en general no suele indicar las fuentes de donde construye sus respuestas. Y en tercer lugar, no estoy analizando mucho el contenido, me gusta más, en este momento estaba como identificando más las partes. Por las dudas, si alguien quiere que vuelva y leer las definiciones, me avisa, no hay problema. Y lo que tiene que ver con Perplexity nos da esta única respuesta muy concisa sobre lo que es la política social, pero tiene como un plus para mí, que es que nos da estas 3 cosas que tiene arriba, que son imágenes, fuentes y pasos. Cuando seleccionamos estas opciones, nos va a mostrar, en primer lugar, los pasos del razonamiento que hizo y qué fuentes de consultas utilizó. Lo que tiene que ver con los pasos de razonamientos, esta fue una pregunta bastante sencilla y entonces únicamente nos va a decir que buscó, que es una política social, que revisó fuentes y que dio por terminado porque nos dio la respuesta. Esto como simula un poco entender las capas que tiene atrás de su programación. En lo que tiene que ver con las fuentes, utilizó un total 9 fuentes y dentro de ellas, por ejemplo, un video de YouTube, y de las fuentes que utilizó, 5 responden a organismos oficiales o universidades. Por ejemplo, una de las fuentes que declara haber utilizado es el libro publicado por la Universidad General de Sarmiento, que se llama Gestión de la Política Social, que las organizadoras son Magdalena Chiara y Mercedes de Virgilio, que se publicó en el 2017, bueno, eso aparece como una de las fuentes que utilizó Perplexity en su búsqueda. También incluyó documentación de CEPAL y de la página oficial de Argentina y de otros organismos. ¿Qué es lo que voy con esto? Lo que tiene que ver con... antes de pasar esto. ¿Qué es lo que voy con esto? Lo que tiene que ver con el uso de las plataformas, no hay buenas o malas, por lo menos desde mi punto de vista. Todo va a depender de los objetivos personales, de para qué se utiliza y de cómo se generan las consultas. Yo valoro particularmente de Perplexity, que al menos declara cómo es el proceso y cómo fueron las fuentes, y que en general estas fuentes son oficiales. Entonces, si bien no podemos conocer con profundidad cuáles son los datos en los cuales se basa, de dónde saca sus fuentes, por lo menos nos podemos acercar un poquito más a esta pregunta. Con ChatGPT no indica ninguna fuente y para mí eso es, en lo personal, un problema. Pero es un problema en el contexto de qué preguntas y qué quiero buscar. Para otro tipo de preguntas, como por ejemplo preguntarle a Perplexity si me puede revisar un texto y que sea coherente, la verdad es que no me interesa tanto dónde se sacan las fuentes y quizás voy más a otras que tienen más desarrollado, por ejemplo, Copilot, todo lo que tiene que ver con la forma de escritura, o por lo menos yo lo tengo entrenado así. Lo aclaro para disipar la idea de que hay buenas o malas. Todo depende un poco de qué es lo que se está buscando y qué es lo que se valora al momento de utilizar estas plataformas. Ahí Vivian dice, ChatGPT lo malo es que no es muy neutral. Cuando uno le pide, por ejemplo, calificar un trabajo que uno hace, no da fuentes por iniciativas, es cierto, hay que especificarle, y si se le pide imagen también es medio regular. ¿Se le puede dar pautas para...? Sí, Mari, se le puede dar pautas para que elija las fuentes, ahora lo vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Y ¿puedes escribir el nombre de la plataforma? Sí. A ver, las que yo utilicé para los ejemplos son ChatGPT, Copilot y Perplexity. Que son... los logos de estas son ChatGPT, Copilot, y este es el logo de Perplexity. Eso quería ir, como no hay buenos o malos, todo depende de los para qué de las plataformas y también de cómo se hace la pregunta, que es un tema en específico de investigación que está viendo en este campo, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo que traigo más adelante. Yo uso Sí, soy Felicita Celías, pero muy agradecida por lo que estás haciendo, realmente bien, interesante. Estoy un poco afónica, con lo cual me cuesta bastante hablar, pero pensando en la estructura de la inteligencia artificial y lo que venís trabajando y lo que facilita,
yo lo estaba asociando, y en realidad aquí va la pregunta, con relación a la búsqueda de los nietos que aún faltan, nietos desaparecidos, robados, ¿verdad? Que fueron, digamos, apropiados durante la última dictadura y de los cuales se tienen en algún caso datos de los familiares, ADN, en fin, eso sería una parte de la pregunta. A ver, ¿qué colaboración puede dar la inteligencia artificial cargando la data del caso en relación a esto? Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, asociada también a la cuestión de niñeces que hoy son adultas, derechos humanos, que han sido hermanos, primos, es decir, no son los nietos connotados recuperados, sino algunos que se han movido como por afuera del sistema, pero que han padecido institucionalizaciones y demás. ¿Hay posibilidades de recopilar información por esa vía? Es decir, ¿cuáles son las factibilidades en ese sentido? Gracias. No, nada. ¿Se escucha? Un poco preguntando, no sé. Si querés lo vuelvo a explicar. No, sí, Felicita. Perfecto. Gracias. A ver, en los alcances que pueden tener y las potencialidades, sí, las IAs, no conozco del tema en específico del cómo se podría hacer, pero hay herramientas de la IA que podrían ayudar a la detección, por ejemplo, desde las imágenes. Hay mucho desarrollado en lo que tiene que ver con ADN, que es un tema que por momentos entusiasma, pero a la vez preocupa porque hay grandes avances en eso y todavía falta mucha regulación. Lo que es, por ejemplo, detección de imágenes se utiliza ya desde hace varios años. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, hay siempre debates en lo que tiene que ver con la detección automática de rostro en vías públicas. En posibilidades habría, no sé en particular de este tema, porque no he estudiado, pero en principio te diría que la IA podría ser un aporte en eso, con esa capacidad que tiene de gestionar rápidamente grandes volúmenes de datos. El cómo hacerlo, en cómo llevarlo adelante, es lo que quizás debería de sentarme a conocer un poco más, pero en principio debería de poder hacerlo. No lo desarrollé en este punto, pero hay ahora bastantes cursos con este tema, que es la creación de agentes específicos de IA, que es que vos podés pedirle a, por ejemplo, en Copilot, que cree un agente, que el agente sería como una especie de chat específico tuyo a partir o de tus fuentes o fuentes propias que te da Copilot, pero como que le haces especial a eso. Hay veces que eso puede ser como algo respecto a dónde tener información y eso se me ocurre, y lo otro que se me ocurría era con imágenes o con lo que tienen que ver con ADN, pero la verdad es que no sé en específico cómo podría hacerse. Debería de sentarme a hacerlo. En principio te diría que sí, que la inteligencia artificial podría ser un aporte a esa detección automática o esa detección más fácil de determinadas cosas. Atrás están los debates éticos de, por ejemplo, cuando se debatía, todavía se debate al día de hoy, de la detección automática de rostros en vía pública, de si eso es ético o no es ético. Esos son otros debates que se van cruzando a partir de otros proyectos. Eso lo recuerdo perfectísimamente porque se usa de manera indiscriminada y como algo así como para aportación de rostro, vení que te llevo preso, digamos. Cierto que habría que debatir la cuestión ética, pero en este caso el objetivo es claro y de derechos humanos. Y aprovecho que me introduje para preguntarte lo que sigue. Esas otras redes que vos estás, no redes, esos otros, no sé cómo llamarlos, bases de datos que vos estás citando, ¿son pagos, son gratuitos, son posibles de ser utilizados o no? De las plataformas estas. De las plataformas estas que presento acá de ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek y Perplexity, tienen su versión gratuita. Hay unos que también tienen su versión paga. Algunos limitan por cantidad de preguntas que vos podés hacer o por ejemplo, si vos le pedís crear una imagen, quizás con esa sola consulta terminás
se agota como tu límite de preguntas que puedes hacer de forma gratuita, pero sí, en principio las 5 vos puedes acceder sin problema. La sugerencia a veces es que uno se haga un usuario, pero también hay la posibilidad de utilizarla sin usuario. Y tienen algunas limitaciones quizás en la cantidad de preguntas o en la cantidad de conversaciones. Ahí suma Cintia Cloud AI, que es para análisis de datos, también, y con cuidado de no subir datos sensibles, que eso es una de las advertencias que hago más adelante, y que Noelia pone que en ChatGPT, incluso dependiendo de cuál sea la pregunta, suele no brindarte las fuentes cuando le consultas para poder ampliar la búsqueda. Y ese sí es otro, por lo menos para mí, defecto que tiene ChatGPT, que con las fuentes es como bastante escurridizo a veces para darlas. Otras dos que lo mencionó Carlos y me da pie para mostrarlas, que son Notebook LM y Research Rabbit. Las dos tienen la característica en común de que trabaja con las fuentes que uno le sube. No busca fuentes, sino que vos tenés que brindarle las fuentes y hacen trabajos a partir de eso. Notebook LM, acá puse de mi propio notebook, permite hasta 50 cuadernos y de cada cuaderno permite subir 50 fuentes. Entonces, cuando uno le sube las fuentes, lo recomendable es no hacer lo que hice yo. Es que la buena práctica diría que uno lo suba con el nombre correcto y no con el nombre que te descarga, pero bueno, en su momento lo subí así y así quedó. Tenemos el chat en el medio donde uno interactúa constantemente con las fuentes que uno utilizó o que uno le da al cuaderno, y tiene en este costado lo que sería el estudio, que permite desde resúmenes de audio, resúmenes de videos, mapas conceptuales, informes, tarjetas didácticas, y creo que lo último son los cuestionarios. Lo que es resumen de video y resumen de audio, la verdad que es increíble. Hice algunas experiencias con el resumen de video y crea videos con presentaciones súper interesantes de los textos que nosotros le damos. Y la otra, que hace poco la conocí, y para todo lo que tiene que ver con construcción de la bibliografía, y eso hermoso que a veces nos piden desde la academia, de empezar a construir todo el estado del arte, todo el marco teórico, la verdad es que es re interesante y está bueno trabajar con inteligencia artificial, porque uno le tiene que dar su fuente, que puede ser desde el DOI del artículo hasta por palabras claves. Yo puse este ejemplo que he utilizado yo sobre análisis bibliométrico en la producción científica de violencia de género. Identificó de forma automática las referencias que utilizó este artículo y lo pone como todas las referencias, y a partir de eso armó un grafo en el cual va a decir cómo es que el autor lo utilizó, a quién citó, de qué año es ese artículo, y además también puede llegar a identificar si entre los autores se citaron en algún momento. Y está bueno cuando uno busca información que quiere ir sabiendo y conociendo más, es re interesante y va marcando acá cuáles son los artículos. Y a medida que uno abre un nuevo autor o un nuevo artículo, va creando hacia la derecha siempre nuevos grafos y nuevas cosas, y uno puede armarse un cuaderno con todas las referencias o todos los artículos que uno analizó. La verdad que todavía la estoy como probando, hay con algunos artículos que no funcionan muy bien, pero es súper interesante. Bien, y ahora, como para ir pensando en esto que decían de las consultas, a ver, Luján hablaba de que en el Observatorio de Femicidios, ahora que sí nos ven, utilizan IA para la detección de noticias sobre femicidios. Exacto. Bueno, hacen este proceso, entrenan el modelo con palabras que sean claves, y después, a partir de corpus que van descargando de noticias, pueden identificar de forma automática. Hay veces que quizás uno no utiliza femicidio, pero se vinculan ciertas palabras entre sí y no puede ir construyendo desde ahí. ¿Qué es el promptear o hacer un prompt? Son estas consultas que le hacemos a las plataformas de inteligencia artificial. Son unas instrucciones o estímulos para solicitar una respuesta específica. ¿Y cuáles serían los elementos para poder hacer esto de forma correcta? Bueno, marcarle el rol, el objetivo, la audiencia, el contexto y los límites. Ahora, se pueden no utilizar todos y hay métodos específicos para ir combinarlos, que uno de ellos es el método ROSE, que es el que en particular yo más utilizo, que establece que hay que marcarle a la consulta el rol, el orden y objetivos, el contexto y el estilo. El rol sería como queremos nosotros que actúe la IA para generar la respuesta. Para mí es uno de los elementos más importantes al momento de empezar a escribir la consulta.
Después tenemos los órdenes y objetivos, que es lo que queremos que la IA haga por nosotros, por así decirlo. Si tenemos más de un objetivo y están como en algún orden en particular, conviene ponerlos en ese orden. Queremos que, por ejemplo, cuando leíamos instrucciones para subir la escalera de Cortázar, dice, bueno, primero uno levanta el pie, determina cantidad de centímetros, después lo lleva para adelante, después apoya. Bueno, es un poco lo mismo en cuanto a construir el orden de los objetivos. Tenemos el contexto, que es dónde utilizaríamos esa respuesta, y el estilo, que es cómo queremos que nos dé esta respuesta. Entonces, la pregunta que yo le había hecho a las 3 IAs, si tomamos este método, claramente tiene falencias, porque yo le pregunté solamente qué es una política social. ¿Cómo sería un buen prompt para hacer esto? Sería, bueno, actúa como un especialista en políticas sociales, explica qué son las políticas sociales de forma clara y con citas bibliográficas reales, incorpora ejemplos actuales de Argentina. La respuesta va a ser utilizada en una charla de debate con otros especialistas, por lo que tiene que identificar tensiones y puntos críticos del debate. Y por último, redactarlo como si fuera una presentación académica. Esto sería como un buen prompt. Entonces, como en líneas generales, siempre mientras más le ponemos información, mejor, mientras más claros seamos con lo que queremos, mejor. Y sobre todo está como, no sé si bien visto, pero a mí generalmente funciona mejor cuando no doy tantas vueltas con las palabras y son siempre órdenes de actúa, hace, explica, como el indicativo termina resultando mejor que cuando uno lo quiere poner como más agradable. En ese sentido, algunas advertencias sobre el uso de las plataformas de inteligencia artificial generativa. La primera, que viene siempre bien recordar, como decía Sora hace un rato, la IA no va a reemplazar el razonamiento, la IA tiene limitaciones. Sí es una herramienta que razona, que intenta copiar la capacidad que tenemos los humanos de razonar, pero los que tenemos la voz final para decir si es correcto el resultado o no, somos nosotros. Y los que no sabemos dónde se tiene que utilizar esa respuesta somos nosotros. Por defecto las plataformas, sobre todo, por ejemplo, sí, en general, no, las fuentes que utilizan no las conocemos o son fuentes como muy formales, o quizás cuando le pedimos hacer un proyecto, nos manda un proyecto y decís, este proyecto está espectacular, pero por ejemplo no conoce si ese proyecto es viable para poder realizarlo, no conoce cuáles son las limitaciones como humanas que uno tiene para poder realizar ese proyecto en particular. Digo, toda esa capacidad de razonar si la respuesta que nos está dando es coherente o no con lo que necesitamos, es nuestra. Entonces, es como siempre tener presente que la validación final va a ser de nosotros. Y en ese sentido, también recordar que como es un aprendizaje, si la plataforma nos da algo incorrecto, hay que señalárselo, hay que indicarlo, porque por omisión va a considerar que es correcto y puede seguir como replicando ese error. Si nosotros no le decimos, no, esta fuente es incorrecta, esta fuente no existe, y cerramos la conversación y ya está, la IA interpreta que por omisión eso fue correcto. Y hay un término que no sé si lo habían dicho ya en el chat, pero muchas veces se escucha, que es que cuando la IA nos da una respuesta que no es correcta y sabe que es incorrecta, en la programación se dice que la IA alucina. Es una palabra que tomaron prestado los programadores, sin creo conocer mucho qué significan las alucinaciones, pero eso no implica que la IA tenga que hacer una interconsulta en salud mental, ni mucho menos, sino que es una licencia artística que se tomaron para poder nombrar ese fenómeno los del área de programación. Lo otro que es importante, que lo marcaba Cintia, es que la información brindada a la IA no es privada. Esto es otro punto bastante clave, que pongo el ejemplo de esa presentación que dice que el 77% de los empleados comparten secretos de las empresas en ChatGPT, lo que compromete las políticas empresariales. Esto es una nota que salió, creo que ayer, en un portal sobre seguridad cibernética, que justamente habla de este problema de que cuando nosotros subimos documentación a la IA, cuando nosotros compartimos datos, la IA los va a tomar para aprender, porque forma parte de su estructura, porque así está pensado. Entonces, nosotros también tenemos como que tener ciertas cuestiones éticas para tener en cuenta al momento de compartir la información, al momento de compartir si queremos saber, no sé, si un informe social está bien escrito, está bien redactado, o cualquier otra cosa, digo, bases de datos, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho reparo al momento de lo que estamos subiendo,
porque no siempre esa información la IA la olvida, sino que por lo contrario la utiliza para el aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado con eso respecto al uso. Hay algunos, cuando preguntaban sobre si la guía es gratuita, hay algunos como cuentas de pago en donde en teoría están como más protegidos los datos, pero en el cotidiano que uno lo utiliza tiene que partir siempre de la base de que la IA eso lo va a recordar y que lo va a utilizar para su aprendizaje. ¿Hasta acá alguna consulta de esto? Porque creo que fui como muy rápido, pero quería más o menos llegar con los tiempos. ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Bueno, vamos bien, gracias, Cecilia, por reafirmármelo en el chat. Bien, y para no irme mucho de tiempo y terminar con algo que quizás nos gusta un poco más, que son los debates en torno a la IA, yo los intenté agrupar de alguna manera, porque la realidad es que hoy por hoy encontramos debates y nuevas aplicaciones de la IA en muchísimos campos, cada vez en más incluso, así que bueno, los organicé un poco de alguna manera para que tengan más mi sentido al menos. Y esto, advertir que es un momento de mucha producción. Yo no sé mucho, Mariela pregunta, yo no sé mucho la herramienta, pero lo que decís es que las fuentes pueden ser documentos personales. No, al revés, o sea, al revés. Lo que quiero decir con mi advertencia es que cuando nosotros subimos documentos personales, tenemos que asumir que la IA los va a aprender y que todas estas plataformas lo van a utilizar para su propio aprendizaje. Por eso el cuidado de cómo utilizamos las fuentes, cómo utilizamos nuestras cosas al momento de compartirlos. Vieron que nosotros podemos como adjuntar documentos cuando hacemos la consulta. Bueno, cuidado con eso porque tenemos que considerar siempre de que la IA los va a utilizar después y los va a almacenar para su propio aprendizaje. Entonces, si uno quiere compartir porque necesita, no sé, ayuda para poder construir un informe, bueno, compartan la información anonimizándola, haciéndola anónimo, haciendo que no sea identificable, por ejemplo, la información de ese sujeto que estamos subiendo o incluso de la propia nuestra. Digo, que no sea, no sé si hayan visto que había en su momento como causado revuelo porque se decía que lo que uno le comparte a la IA lo podía ser utilizado en un juicio, ¿no? Y que estaban diciendo, bueno, yo le comparto a ChatGPT, le comparto todo lo que hice y todo lo que hago todos los días. Bueno, sí, ChatGPT o cualquiera utiliza toda esa información para poder aprender de si dio una respuesta correcta o no. Entonces todo eso es aprendido y almacenado por las plataformas. No sé mucho, Dani plantea, no sé mucho del tema, pero ¿cómo utilizaría un informe social? No, digo lo del informe social, hay veces que yo, por ejemplo, en redacción, no un informe, pero en redacción en general, si tengo dudas de si quedó coherente, si tengo dudas sobre, por ejemplo, cómo está escrito en general, hay veces que comparto ese párrafo o esos dos párrafos y le pregunto si hay coherencia o no hay coherencia en la escritura, como únicamente como una herramienta gramatical extra. Digo, si uno hace eso, porque le resulta útil para poder pensarlo, tenga cuidado con el contenido de ese texto que está compartiendo. Es como esas advertencias de uso en general. No sé si quedó un poco más claro sobre esto. Bien. Entonces, volviendo a la parte de debate, yo cualquier cosa veo el chat. Los organicé en estos ejes. La idea es que cualquiera que quiera hacer una consulta, aportar o lo que fuese, también chat o micrófono, y advertir que esto está tan en auge y hay tanta producción dando vueltas sobre lo que es inteligencia artificial que probablemente haya muchas más cosas para seguir debatiendo, pero bueno, en principio me parecía que estaban buenas presentarlas de esta manera. Estos ejes serían gestión y soberanía del conocimiento, interseccionalidad y derechos humanos, desarrollo e innovación y desarrollo regional y por ende también nacional. En cuanto a lo que denominé como gestión y soberanía del conocimiento, serán todos los debates en torno a cómo se utiliza aquello que produce la IA y las fuentes que utilizan, ¿no? Esto que recién estábamos charlando. A nivel micro, hay debates, por ejemplo, en torno a si existe el plagio a la IA.
y la originalidad de la producción individual, ¿no? Si yo copio y pego exactamente la respuesta, por ejemplo, que me dio de la política social, ¿estoy plagiando a la IA o no? Digo, porque esa creación, ¿de quién sería? Y a nivel macro, hay muchos debates en torno a la gestión en el almacenamiento de los datos y el procesamiento. Y en particular, en lo que tiene que ver con los modelos de lenguaje masivo, sobre todo lo que tiene que ver con lenguas y dialectos, que esto lo decíamos antes en relación al video de la chica gallega, de los bancos propios de palabras. Por ejemplo, en ese caso en particular, desde la Universidad de Santiago de Compostela, se impulsa un proyecto que se llama Proyecto NOS, donde solicitó a un montón de personas de Galicia o a la sociedad de Galicia en general que mande audios para tener un registro de audios de personas hablando en gallego y poder construir esta como alternativa que reconozca e identifique el gallego en las máquinas o en la inteligencia artificial. También en América Latina también se estaban discutiendo, estaban pensando en crear propios bancos con dialectos o con lenguas propias de América Latina, así que son como proyectos muy interesantes para ir viendo y siguiéndolos. Después, en otro caso, tenemos lo que yo denominé interseccionalidad y derechos humanos, que en esto creo que tenemos muchísimo para aportar y desde nuestra disciplina sobre la aplicación de los IA y de los nuevos problemas sociales. La realidad es que cada día está la IA atravesando más barreras o por lo menos se están encontrando en nuevos espacios, tanto sea por la salud, la educación, género, justicia, trabajo. En cada ámbito podemos encontrar avances en la aplicación de la IA. Y la capacidad que tenemos nosotros como disciplina de poder analizarlo desde una perspectiva de la interseccionalidad nos da pie a poder problematizar todos estos nuevos escenarios que se generan. Hay algunas, por ejemplo, problemáticas que creo que habíamos adelantado algo el lunes pasado, pero que repito ahora, que tiene que ver con los sesgos y la discriminación algorítmica como nuevos problemas asociados al uso de la IA y que también se vincula con el análisis de datos en general. Y también, por otro lado, empiezan a aparecer nuevas formas en las cuales se ejercen violencia. Por ejemplo, en este caso en particular traje la nota de un caso en Córdoba de deepfake. El deepfake es cuando se utiliza la IA generativa para hacer contenido que es falso con quizás elementos que son reales. En este caso es un joven de 19 años en Córdoba que se presentó como que va a ir a juicio por crear con inteligencia artificial imágenes de 16 compañeras, imágenes pornográficas falsas de 16 compañeras menores de edad. Entonces, a partir, ya viene teniendo como un año todo este proceso judicial, recién ahora se habilitó para que llegue a instancia de juicio, pero bueno, empiezan a aparecer estos nuevos problemas que nosotros tenemos que, por lo menos, conocer de dónde parte la tecnología, o por lo menos creo yo, de dónde parte la tecnología, de cómo funciona, para poder pensar cuáles son las implicancias y las repercusiones en la sociedad. No sé si lo conocían en este caso, pero bueno, fue como está siendo bastante interesante para seguirlo. Después, en otro punto, como tercer elemento, lo que tiene que ver con desarrollo e innovación, como decíamos, los datos tienen un valor económico y político. Y en ese sentido, la utilización de la IA está puesta como un foco en el desarrollo y la innovación. Todo lo que tiene que ver con pensar la organización del trabajo, de la investigación, de todos estos dos grandes ámbitos, como para nuclearlos, donde la IA aparece como un elemento donde se alienta en el uso desde los espacios de financiamiento de proyectos, ¿no? Como que hoy parece que todos los proyectos tienen que contener alguna herramienta de la IA para pensar la financiación. Y pensando en ejemplos de innovación y vinculado a lo que comentaban en el caso de México, ahora hace poco, de hecho, todavía no lo encontré en la página oficial de ellos, pero sí lo vi en sus redes sociales, presentó que están haciendo un proyecto para poder identificar con imágenes satelitales con IA potenciales barrios vulnerables, o potenciales barrios, vulnerables, y para poder analizar la evolución temporal. Y eso, como las imágenes satelitales pueden tenerlas casi que en tiempo real, podrían hacer un monitoreo constante de la situación. Estos usos, como contaban en el de México, en este en particular Techo lo está utilizando para seguir ese tema en específico, como ideas de innovación y desarrollo.
Y por último, bueno, no se ve la imagen, a ver, bueno, ahora veo si se puede, voy a probar así. Bueno, va a quedar chiquitito, pero porque la imagen es justo, nos muestra bastantes cosas. A ver si lo puedo volver a compartir desde ahí. Un segundo con cuestiones técnicas. Acá está. Presentamos. Presentación, a ver si me queda. Ahí está, ahí volvimos. Bien, lo que tiene que ver con el desarrollo regional, ahora sí. En América Latina, según varios informes, hay diferentes fases en los países. Por ejemplo, en términos de desarrollo propio de inteligencia artificial, ponen a Chile, Brasil y Uruguay como los 3 principales países que están haciendo proyectos en relación a eso. Y a otros informes plantea que el resto están como en estado de exploración y de la aplicación de la inteligencia artificial. En esto encontré un documento elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano, que la verdad es un documento que está muy interesante, que se los recomiendo a quien quiera seguir leyendo sobre esto, que propone repensar el uso de la IA para desarrollar como un gran proyecto transformador para el desarrollo humano y que va a denominar a la IA como una IA humanista, que es un gran debate que hay en torno a eso, en cómo se concibe a la IA en la sociedad, y para eso voy a identificar como 5 continentes claves para poder pensar el presente y el futuro, que son la gobernanza local, la IA productiva y humanocéntrica, la IA para el bien y para la vida, la IA verde y para la casa común, y la IA sapiens. Y en ese sentido, como para hacer como rapidito lo que tiene que ver con cada uno de los continentes, que las cosas que me parecen más interesantes que plantea este documento, para poder pensar la IA desde la gobernanza, habla de los desafíos regulatorios, un poco lo habíamos planteado la vez pasada, de bueno, cómo se hace para generar regulaciones normativas que contemplen no solamente el uso, sino también las responsabilidades en el uso y las sanciones que haya en el uso. Esto que hablábamos del deepfake hace un poco, termina siendo como bastante novedoso porque todavía no hay normativa que regulen sobre qué sucede si se utiliza la IA para crear imágenes falsas. Después, otra de las cosas que plantea en cuanto a la gobernanza es poder pensar en desarrollo de una IA desde lo multidimensional y lo multinivel, y pone también como en valor la cooperación transfronteriza para poder pensar proyectos que tengan desarrollo como más a nivel regional. Después, otra de las cosas que quería resaltar de este documento, que me parecía que era interesante, era sobre lo que es la IA Sapiens, que quizás empieza a tener un poco más que ver con nosotros. Habla de la idea de pactos sociales, pactos democráticos en cuanto al uso de la IA, resolver un poco la tensión entre lo humano y la IA para poder plantear esta IA humanista, y la moral que hay atrás de todo este diseño, que un poco lo hablábamos, por ejemplo, Soraya y otras de las chicas planteaban el ejemplo la vez pasada, de cómo se construyeron todos los indicadores para poder armar ese tablero de gestión y cómo es esos debates previos a veces de cómo se construyen esos datos. Bueno, también plantear un poco de cómo se construyen estas IAs desde una mirada más moral del diseño. Y si bien lo que tiene que ver con nuestra área, que quizás es si alguien tiene ganas de leerlo y quiere focalizar en algo, le recomiendo como el tercer punto, que es IA para el bien y para la vida, donde empieza a decir, bueno, ¿dónde son los ámbitos de uso de la IA? Y ahí aparecen la salud, la biología, la seguridad alimentaria, la educación como algunos ámbitos, y pone algunos ejemplos que ya se están usando en América Latina, como por ejemplo en Argentina hay desarrollados algunos sistemas de alerta temprana para prevenir la deserción escolar. Creo que en Chile es que está la predicción de la inasistencia de las citas médicas. En Colombia hay bastante desarrollado sobre detección de cáncer cervical con alta precisión. Y en cuanto a lo que tiene que ver con como otros como proyectos así como interesantes. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la IA verde, que ese es un punto que está bastante en debate, es los impactos que está teniendo estas tecnologías en el ambiente hoy por hoy. Primero, por el uso hídrico. Utilizan muchísima agua para poder
funcionar correctamente. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el impacto energético. Entonces, lo que propone un poco este documento es promocionar proyectos que ayuden a pensar una IA que de bajo impacto y también a pensar cómo la IA puede ayudar a resolver esto también con identificación de imágenes. Hay en Brasil un proyecto que se llama Previs IA que detecta zonas de alto riesgo de deforestación a partir de este monitoreo satelital. Entonces, bueno, eso, cómo ir buscando y construyendo este equilibrio con la IA y el ambiente, que también es importante, y que esto también se traduce en cuestiones que tengan que ver con factores de producción y transformación económica. Así que bueno, eso es lo que tiene. Para que Luis tenía una consulta de Luis. Gracias. Una consulta. ¿Se puede sonar descabellada? ¿Hay una posibilidad de usar la ciencia de datos IA como ámbito para generar ingresos extra? Ahora vamos a eso si querés. Y cierro un poco con la idea en general de lo que tiene que ver con este documento. Nada, lo recomiendo. Tiene este nombre, es interesante porque releva un montón de información sobre diferentes ámbitos de desarrollo de la IA y creo que condensa muy bien varios debates y varias cosas que fueron surgiendo también en la clase anterior. Y sí, como para ir cerrando, y ahora vemos después la pregunta de Luis, es entonces si la IA es aliada o enemiga finalmente. O sea, hay muchos debates en torno a cómo se utiliza la IA y la gran mayoría de ellos llegan a conclusiones o promueven conclusiones de pensar a la IA como una aliada, entendiendo las limitaciones y las advertencias que se extienden a la ciencia de datos en general, que son estas que venimos diciendo de, bueno, ojo con las fuentes, ojo de cómo se gestionan, que los datos no son neutrales, que los datos también tienen un por qué se construyeron, un cómo, bueno, estos debates que están presentes siempre, pero la mayoría de los informes, documentos, apuntan a pensar a la IA como un aliado, entendiendo las limitaciones, advertencias y los problemas que hay de sesgos, por ejemplo, y de discriminación algorítmica que decíamos antes. En lo personal, en cuanto a yo, Sofía, creo que es necesario pensar estos espacios para poder conocer primero cómo es que se conforman todos estos elementos de punto de vista tecnológico, para entender qué hay atrás de eso, y después para poder debatirnos entre nosotros, bueno, a ver qué pensamos en cuanto a nuestra profesión, en cuanto a nuestro trabajo cotidiano, en cuanto a investigaciones. Creo que es importante que tenemos muchísimo para poder debatir y muchísimo para poder aportar al debate desde nuestra mirada y de nuestra construcción. Yo hace unos días charlaba con una estudiante que creo que está conectada también, que decíamos, bueno, todo esto que nosotros hacemos en lo cotidiano, que tenemos acceso como directo a muchas fuentes de información y que podemos transformar y repensar un poco también cómo sistematizamos nuestras vivas prácticas para poder aprovechar estos temas que están tan en boca y que tenemos que poder darnos la posibilidad de debate y de pensar en conjunto. Y aprovecho y voy al chat, si alguien quiere abrir el micrófono mientras, aprovecho la pregunta de Luis, que dice si hay alguna posibilidad de usar la ciencia de datos IA como ámbito para generar ingresos extras post trabajo formal. La realidad es que hoy por hoy hay demandas de ciencia de datos, de analista de datos en el mercado, y es como una forma de entender al analista de datos como algo en particular. Un poco la propuesta que yo les hice trayendo esta información es cómo quizás pueden ustedes incorporar en lo cotidiano, no sé si eso genera ingresos extras o no, pero cómo pueden incorporar en lo cotidiano estas herramientas para poder pensar un poco la profesión y qué cosas facilitaría o no la incorporación de estas nuevas tecnologías o tecnologías relacionadas a la ciencia de datos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, o sea, hay cuestiones en particular sobre eso, pero bueno, es como un ámbito laboral específico también. Noelia dice que le parece sumamente interesante incorporar las nuevas tecnologías, ya que nos aportan muchas herramientas, pero hablando de si la IA es aliada o enemiga, creo que me parecería, en vez de la charla de hoy, dependerá de la utilidad y formas de uso. O sea, hay mucho de eso. La IA es una herramienta que tiene sus limitaciones y que pueden tener sus potencialidades. Bibliografía, vamos a pasar con el PPT a una bibliografía también. Lo del prompt, ahora volvemos, y si querés, aprovecho que tiene alguien levantado la mano, estaba primero Lau, si querés ir compartiendo vos, y vuelvo a lo del prompt mientras.
Sí, trato de hacerlo breve, pero primero gracias por los dos encuentros, me parece fundamental y estuvieron muy buenos, súper claros y ordenados. Eh, y a mí lo que quizás como que me aparece como una preocupación constante es pensar que estas nuevas tecnologías son un bien social, ¿no? Tanto porque fue producido socialmente, todos los conocimientos, el acervo de conocimientos que se requiere para que lleguemos a donde estamos, así como los costos ecológicos, sociales que tiene, digamos, su propia aplicación, y a la vez cuál es la apropiación, digamos, social y hasta popular que se puede hacer de eso, no solo en el uso, sino, digamos, en a quién beneficia ese uso, y veo que ahí hay una distancia enorme, ¿no? Me acuerdo un ejemplo muy, muy chiquito, pero creo que ayuda para ejemplificar lo que quiero decir, que es, en 2020 yo trabajaba en la aplicación del programa Acompañar, y llegó un correo, ¿no? Donde una persona decía, yo hice la denuncia en la comisaría tanto de Avellaneda, ¿a mí me va a tocar? ¿No? Era la pregunta que venía. Y claro, yo pensaba, claro, esta persona se está imaginando que el cruce de datos a nivel Estado está en ese nivel. Y a la vez pienso, y claro, si esta persona puede bajarse una aplicación como Rappi y ver en qué punto geográfico exacto está la Coca-Cola que se pidió, ¿por qué el Estado no podría, digamos, facilitar, digamos, una aplicación de una política pública como esa, ¿no? Era en el momento, además, de la aplicación del IFE, entonces la idea de el Estado haciendo cruces y, digamos, generando una transferencia monetaria directa sin una solicitud previa, digamos, de un usuario, estaba como pseudo instalada. Y a mí esa brecha, digamos, es la que me preocupa muchísimo y que me parece que tendríamos que poder empezar a incorporar, digamos, esa noción del derecho a, no sé, como el uso de la tecnología producida socialmente, no sé bien cómo nombrarlo, pero nada, preguntarte un poco por eso. Sí, es que yo creo que es una preocupación y una potencialidad al mismo tiempo, porque el poder conocer nosotros como profesionales que estamos en el ámbito de la aplicación o de la pensar, implementar, planificar políticas sociales, saber que existen estas herramientas, es también una demanda que podemos hacer profesional de decir, bueno, esto se puede hacer, podríamos hacer este cruce de datos para favorecer y potenciar las políticas sociales. ¿Y cómo es que se pueden hacer? Bueno, yo conozco que si tenemos esta base de datos, si tenemos esto, bueno, de alguna manera se pueden cruzar. Quizás no hace falta que nosotros seamos los programadores de eso. Hay mucha interdisciplina en estos campos. Sino también es un poco de, bueno, nosotros con esa potencia de poder conocer qué es lo que sucede, y tanto con las personas como también qué es lo que sucede atrás, con esa arquitectura de programación, decir, bueno, esto lo puedes orientar y lo puedes orientar así, y podemos utilizar estas herramientas para esto. Por ejemplo, vos habías puesto lo de los ejemplos en México y la identificación de las imágenes satelitales. Eso es una tecnología que, por ejemplo, acá se utilizaba mucho en el campo para poder ver cómo estaba el estado de los campos, si necesitaba agua, si necesitaba, no sé, si estaba contaminado, si estaba con alguna plaga, y yo lo conocía de conocidos de que cuando trabajaba en el Ministerio de Agricultura hace ya 15 años más o menos. Entonces, no, mentira, 15 años no, pero de unos 10 años. Entonces, ya tienen mucho tiempo y quizás ahora podemos nosotros empezar a decir, bueno, esto que ya lo probaron, que ya saben que funciona, bueno, ¿por qué no lo empezamos a utilizar para este bien nosotros? ¿Por qué no lo empezamos a utilizar para favorecer este tipo de políticas? Y eso es una demanda que nos podemos empezar a construir como profesión, sabiendo cuáles son las potencialidades en el uso. Yo creo que está un poco ahí, como que quizás el peligro, o lo que yo creo que es un peligro, es como no aprovechar esa posibilidad, esa brecha que se está abriendo, de que se empiezan a discutir y se empiezan a debatir en otros ámbitos cómo se utiliza. Bueno, aprovechar esa oportunidad también nosotros. No sé si respondo a la pregunta, pero es como un poco como lo veo yo, ese asunto. Y no sé, que había otra mano más levantada antes de que pase a lo de los prompts, que quizás es más específico. Sí. Sí, Cecilia. Bueno, antes que nada, gracias, y aparte me parece sumamente interesante, necesario, y por lo menos para mí quizás es la primera vez que me dispongo a empezar a pensar cosas que aparte atraviesan la vida cotidiana, ¿no? Uno usa inteligencia artificial sin quererlo incluso, así que en ese punto me parece muy interesante lo que estás trayendo y este espacio, así que agradezco a las dos instituciones, me encantó. Quizás yo a mí lo que me genera, obviamente en esto de los usos y en el trabajo quizás directamente con las personas, no tanto investigación o de armado de políticas públicas, me parece
es muy claro el aporte o el salto cualitativo que da también en clave de información y sobre todo para poder pensar las problemáticas sociales. En los casos, pero en la intervención directa con las personas, yo estoy escuchando mucho que hay colegas y otras profesiones que utilizan la inteligencia artificial para armar informes, por ejemplo, ¿no? O para armarlos directamente, digamos, como que a mí me parece que ahí también hay un debate que claramente tiene que ver con la ética, tiene que ver con la cuestión también de ser realmente conscientes hasta qué punto y qué datos se ponen en la inteligencia artificial, porque, digo, toda la dimensión de control que tiene estas herramientas o este desarrollo, que todavía quizás esto que la disputa que vos estás trayendo en relación a qué usos se dan, me parece insoslayable en las democracias o en las sociedades que querramos construir, pero también es real que estamos en mucha desventaja respecto a cómo se utiliza esa información, ¿no? Entonces ahí a mí me pasa como un debate moral y ético muy, muy concreto en el uso para el trabajo nuestro, esto de que también surge un poco lo artesanal, lo singular y aparte lo cuidado de la información con la que nosotros manejamos, me parece que hay que discutirlo mucho, sobre todo en la intervención directa con las personas, eso por un lado, ¿no? Y después también que no sé cómo, digamos, cómo se incorpora todo esto en los espacios más académicos, porque, por ejemplo, nosotros desde la revista del Consejo y un poco recuperando experiencias de otras revistas más como académicas, bueno, en algunas instancias de formación, hay límites muy concretos sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En esos campos, porque también estamos hablando de un uso como de ensayar y probar, pero, por ejemplo, en ciertas formaciones te pasan los textos por un escáner de cuánta inteligencia artificial usaste, entonces también hay algo de esa producción propia y de cómo realmente es una herramienta y no reemplaza la escritura o no reemplaza el razonamiento, no reemplaza las decisiones que una toma, tanto en una intervención como en un escrito político, digamos, o académico, que en algunos ámbitos eso se está como también cruzando mucho. Entonces, no es que se usa en algunos espacios deliberadamente. Entonces, también eso me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de no sé, métodos de incorporación de la inteligencia artificial, en qué aspectos se incorpora, no tanto para reemplazar la escritura, que me parece que tiene que ver con la también soberanía de las disciplinas sobre lo que están haciendo y están evaluando, ¿no? Quizás son más reflexiones así que me surgen como conflictos en el momento de decir si la inteligencia artificial sí o no en la práctica, en la cotidianeidad de nuestras intervenciones. Sí, es que esto que decís, perdón, Ceci, es muy parecido a lo que plantea Beatriz sobre las buenas prácticas, ¿no? Entonces, poder darnos estos lugares de debatir y de construir consensos de, bueno, qué sí, qué no, de la inteligencia artificial, hasta dónde es un límite, cuándo es una herramienta, cuándo no, y ahora te dejo Sora porque me imagino que estás como con unas ganas de meter bocado con este tema en particular, pero una única acotación que quería hacer sobre esto es que incluso estos programas que se utilizan para hacer consultas de cuánta inteligencia artificial se usó o no, también están en debate. Hace poco encontré una nota que decía que habían identificado que habían puesto prompt en los propios artículos académicos, que quizás no se veían porque estaban puestos en blanco, por ejemplo, letra muy chiquita, que le daba indicaciones a la inteligencia artificial para que se olvide de lo que tiene que estar buscando y que no lo cuente. Esto había pasado en una universidad, si no me equivoco, de España. Entonces también estaban rediscutiendo hasta los propios medios de verificación de si se utilizó inteligencia artificial. Es todo tan caótico en algún punto que cuesta a veces encontrar esos puntos en común y esos consensos, pero creo que es necesario empezar a establecerlos y empezar a debatirlos. Ahí sí te dejo, Sora, la palabra. Sí, no hay apuro, era solo para sumar un poquito al debate. Nosotros en las unidades académicas tenemos un problema claramente con esto, primero porque en general nuestros estudiantes y nuestras estudiantes saben más que nosotros, son nativos digitales, están acostumbrados a usar la inteligencia artificial en todas sus formas, desde para ver cómo se relacionan con otro, hasta
qué música escuchan, hasta usarlo como psicólogo, hasta para jugar, hasta para, no sé, es tan general que también se usa para estudiar. Ahora, nosotros tenemos un problema con comunidades académicas porque todavía no se regula esto, porque todavía está empezando, porque todavía inunda más de lo que, de lo que se puede planificar su uso. Y ahí uno se entera de diferentes cosas. Hay unidades académicas que le hacen firmar tipo declaraciones juradas a los estudiantes acerca de cuánto se va a usar o no en un trabajo práctico. Porque a diferencia de antes del uso de la inteligencia artificial, había herramientas más eficaces para medir el plagio. En la IA es mucho más difícil, y todavía están poco desarrollados. Algún tipo de herramientas de estas son pagas que las universidades, y más en este momento de financiamiento, no tienen la posibilidad de comprarlas, quedan destinadas a revistas científicas o espacios, a institutos y demás de otros lugares que tienen otras posibilidades de financiamiento. Entonces estamos como en un problema, y también creo que estamos en problemas en lo disciplinar, porque si a nosotros nos queda que lo más propio y lo más legítimo de la disciplina es el acompañamiento, la escucha, el cara a cara, estaríamos poniendo el énfasis sobre la cuestión más procedimental, más instrumental, y parecería que lo otro es reemplazable por algún tipo de mecanismo de búsqueda, y ahí estamos en un grave problema, porque si no podemos repensar nuestra propia disciplina y nuestras propias prácticas, quedamos en un lugar del hacer irracional casi, ¿no? O poco trabajado. Yo creo que ahí hay muchísimo. Nosotros propusimos este espacio casi como un inicio de un camino enorme, y que está bien que nos deje con muchas preguntas, porque en todo caso me parece que hay una dimensión de lo político. Yo ahí quería como poner en un comentario anterior, hemos discutido durante años si necesitamos registros únicos de beneficiarios de políticas sociales o no, porque la mayoría de los registros únicos terminaban siendo un control del gasto más que un potencial de intervenciones. No era tanto para ver si tal persona recibía más de una cuestión y por lo tanto requería algún nivel de interseccionalidad, de intersectorialidad en el abordaje, sino más bien tenían que ver con la posibilidad de decir, bueno, si recibe esta prestación que no recibe esta otra. Entonces, muchas veces resistimos a los registros únicos para que no cayera ese nivel de control del gasto. Ahora, también es verdad de que hoy tenemos tanto lío en las políticas sociales, que nosotros a veces decimos que en un municipio sabe más el banco quién es beneficiario de políticas sociales que el intendente, cosa que no debería pasar. Entonces es verdad que todavía tenemos para adelante un debate enorme, pero que si nosotros lo desvinculamos de qué direccionalidad política le damos y qué posibilidad tenemos como colectivo de marcar algunas orientaciones, nos quedamos usando una herramienta que puede ser utilizada de un montón de formas, ¿no? Y me parece que acá, también con nuestros estudiantes, si bien parece como una cuestión casi romantizada, retrabajar las cuestiones éticas y políticas y el compromiso de transformación que tenemos, se nos vuelve como muy necesario, si no queda como esta cuestión de pongo que es política social, corto, pego, total me da igual, nadie se da cuenta. Digo, ahí hay un nivel de cosas que me parece que está empezando, que todavía tenemos pocas herramientas para poder distinguir estas cuestiones, que está bueno preguntarnos, y que está muy bueno repensar en toda su integralidad, qué es una buena práctica y cómo convertirla en una herramienta de poder. Nosotros sabemos que en una institución, cuando revisamos de qué forma tomamos el informe social o qué preguntas le incluimos a la primera entrevista, no es nada más que una herramienta administrativa, es una herramienta de ver qué preguntábamos, cómo utilizamos eso, cómo hacemos que la otra persona protagonice, que esta persona deje de ser un usuario para ser un protagonista de su propia historia, en todo caso en un nivel de cogestión de ese proceso. Entonces, me parece de que si nos olvidamos de alguna de estas dimensiones políticas, pasamos casi a ser, en esto de aliada o enemiga, la vamos a tener como aliada, pero en una cuestión de vaciar la disciplina de sus mejores potencialidades y de su mejor tradición, que es su tradición política, ¿no? Y de su mejor posibilidad. En todo caso, sí, aliada o enemiga, siempre la clave política va a ser nuestra mejor aliada, ¿no? Y en ese punto, cómo utilizar la IA para esos objetivos de transformación que tenemos. Si no, vamos a quedar, sí, utilizándola y no será útil,
pero que también podemos tener graves problemas en dejar de... Es como, yo uso el GPS y me siento que no pienso más, ¿no? Esta cuestión de, no sé, ¿dónde doblo? Total, me dice que doble. Hay un punto donde tendríamos que poder distinguir los usos de la inteligencia artificial para que sea aliada y no enemiga en el marco de lo que mejor sabemos hacer, que es transformar realidades. Si pensamos que la IA la va a transformar por nosotros, y por ahí pasa a ser nuestra enemiga. Nada, una reflexión. Sueltita. Sí, exacto. Le respondo rápido a Constanza antes que ya se fue, pero los prompts, recuerden que es cuando uno le pregunta como directamente en la plataforma, por ejemplo, en particular, el prompt lo escribiríamos acá del enviar el mensaje, únicamente como paréntesis, que justo había preguntado y se tenía que ir. Yo creo que en esto que decís, Sora, también es importante retomar el concepto de vigilancia epistemológica, ¿no? De poder estar constantemente problematizando tanto la herramienta como los conceptos que hay, las cosas que genera, cómo se utiliza. Digo, el objetivo no es la inteligencia artificial, el objetivo son otros, y la inteligencia artificial en ese sentido puede ser o no utilizada como una herramienta que potencie ese objetivo. Pero me parece que también a incorporar este concepto de vigilancia epistemológica es como clave para no perder esos ejes que vos estabas diciendo. Así que, bueno, no sé si hay otras consultas, hay otros reflexiones, sino para que no se vaya mucho de tiempo, empiezo como a agradecerles nuevamente por haberse quedado y por haber sostenido la atención, así que es como muchísimo y la verdad que nos sirve bastante estos espacios, creo, para esto, que se generen estos debates, estos intercambios sobre estos temas. Recordarles que les va a llegar el link del formulario donde van a dar como una devolución de lo que fueron estas charlas y que les vamos a preguntar en particular, así que al final, si tienen interés en profundizar con algunos de los temas que estuvimos viendo, con cuáles, así que nada, sirve bastante que lo puedan completar y que seguramente también les va a llegar los PDF de las presentaciones con algunos documentos que pudimos recuperar del chat anterior y del chat de hoy que les sirvan como links de acceso como para ir profundizando. Alguien preguntaba por la bibliografía, bueno, ahí van a tener algunas cosas de referencia que utilicé yo y que fueron también proponiendo otras personas durante estos 2 encuentros y bueno, seguramente también en breve estará subido al canal del Consejo y de la carrera de Trabajo Social. Así que bueno, no mucho más para decir, sino que agradecer y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Sofi, y gracias a todos y a todas y seguimos en contacto y después de la evaluación vemos cómo seguimos con el tema que ahí varias compañeras ya estaban pidiendo. Así que bueno, gracias Sofi. Sora, besitos y besos a todas. Un beso. Chao, gracias. Gracias por haberse sumado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.